Giran orden de aprehensión contra priista acusado de trata. Hija del Mencho se declaró culpable y Sinaloa amaneció con vehículos incendiados sin que nadie sepa nada. Bienvenidos al Caporal del 9 de marzo. ¡Comenzamos! En la sección de profesores exhibidos en videollamadas, ahora tocó a un maestro de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, identificado y balconeado por sus propios alumnos, por asegurar que las desgracias a las mujeres no les llega sin causa. Nuevo León tiene el primer lugar en problemas conyugales. Hoy va a haber una manifestación ahí de mujeres que supuestamente son agredidas. Y esto, y que más, y que... No más les digo algo a ustedes. Las desgracias no llegan sin causa. ¿Cómo se llaman las desgracias? Las desgracias no llegan sin causa. Nada más les aclaro eso. Tiene que haber algo. Que no lo dicen esas damas. Pero tiene que haber algo. Porque sí no llega. Alegando eso de que fue un feminicidio. Que ahorita ya están pugnando porque el aborto se legalice. Ya van a pugnar ahí, ya siempre. Y ahorita el acoso sexual. También lo traen en su cartera para discutirlo. Vuelvo a lo mismo. Y todo eso no llega sin causa. Hay alguna razón. Todo eso no. Así no. Accidente, no. Todo eso no. Así no. Accidente, no. Se los digo. Y ustedes como abogados deben de actuar así. No se dejen llevar nada más porque sí. En octubre, un profesor de la misma universidad, pero de la Facultad de Ingeniería Mecánico y Eléctrico, se expresó de manera despectiva con un alumno con Asperger. Aunque posteriormente ofreció disculpas, el profesor fue retirado de la docencia y asignado a áreas de investigación. Sobre este caso, que acabamos de ver, no hay pronunciamiento de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero sobre el otro, bueno, sí hubo una sanción. Recordemos un poco de lo que ocurrió en octubre. Hagas trampa, Jesús. No estoy usando el convertidor de base, estoy usando el modo normal de la calco para hacer las operaciones. Cabrón, te estoy diciendo que lo hagas en la libreta a mano, pinche burro. No te chifles, güey. No, hazlo. Nada, yo no les dije nada de calculadora, les dije bien claro, a mano y en la libreta. No se chiflen. La ingeniería no es para chiflados, güey. La ingeniería es para gente sensata. Tal vez el arte pueda servir para chiflados. Y ahí hay mucha competencia. Pues me dio 14. Solo quería optimizar para ver cómo sería en tiempo en el examen. En el examen no te voy a dejar sacar nada más que la pura libreta y el lápiz. Así es que no le pongas situaciones, no inventes cosas que no van a hacer, güey. En el año 2014... Carmen Aristegui y su equipo de trabajo hicieron una tremenda revelación. Aseguraron que el entonces líder del PRI, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, lideraba una red de prostitución, líder del PRI en la Ciudad de México, lideraba una red de prostitución a su servicio y al servicio de sus compañeros de la sede tricolor. Su secretaria particular fue señalada de engañar a las mujeres para ofrecerles empleo, pero terminaban pidiéndoles servicios sexuales. Esta secretaria, de hecho, actualmente es diputada local en la Ciudad de México por el PRI. En la administración pasada, en la de Miguel Ángel Mancera, en la Ciudad de México, se inició una investigación en la capital del país, pero la Fiscalía Capitalina la desechó. La administración actual decidió reabrir el caso, con Ernestina Godoy como fiscal. Hoy se ha informado que fue girada una orden de aprehensión en contra de Cuauhtémoc Gutiérrez por trata de personas en la modalidad de explotación sexual agravada en grado de tentativa, asociación delictuosa y publicidad engañosa. También fue girada la orden de aprehensión en contra de la diputada priista Sandra Ester Vaca, quien estás viendo en pantalla. También girada una orden de aprehensión en contra de Roberto Zeta,
ambos por delitos de trata de personas y asociación delictuosa. Además, han girado orden de aprehensión contra Claudia P., Adriana N., empleadas del PRI en la Ciudad de México en aquel entonces, en el 2014, y también la Fiscalía de la Ciudad de México ha pedido apoyo para las detenciones a la Fiscalía General de la República, al Instituto Nacional de Migración, a las fiscalías estatales y también a la Unidad de Inteligencia Financiera para que sean congeladas las cuentas a estas personas acusadas. Ahora bien, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre ha solicitado un amparo para evitar ser detenido. Un amparo que hace apenas unas horas el juez 11º de Distrito de Amparo en materia penal de la Ciudad de México admitió a trámite, por lo que ha fijado una fecha de audiencia constitucional para el 29 de marzo. Así que pues sí, ya está en camino un amparo por parte del señalado. Seguimos hablando de esos ex servidores públicos detenidos. Rosario Robles, sabemos que está llevando un proceso en su contra. Ella ha informado, se ha sabido hace unas horas a través de su abogado, que renunció a la solicitud que le presentó a la Fiscalía General de la República para buscar el procedimiento abreviado. Es decir, ese beneficio en donde ella se declara culpable y por el hecho de haberse declarado culpable recibe una pena menor que a que si se desarrolla el juicio. De hecho, lo que la Fiscalía General de la República pide para ella son 21 años de prisión y de ser beneficiada por el procedimiento abreviado, al declararse culpable, se puede reducir hasta a 6 años de prisión. Pero pues lo que han informado es que no se va a declarar culpable, que la estrategia ha cambiado, porque según un escrito que envió su abogado a la Subprocuraduría de Delitos Federales, pues hay obstáculos por parte de la Fiscalía General de la República para que alcance Rosario Robles este beneficio. Por lo tanto, deciden retirar toda propuesta de negociación y han anunciado que va a ir a juicio por el delito, recordemos, de ejercicio indebido del servicio público, es decir, por haber sido omisa ante el desvío de más de 5,000 millones de pesos cuando Rosario Robles estaba al frente de la sede Sol y la Sedatu en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Ahora bien, el abogado ha informado que la próxima semana Rosario Robles va a presentar ante la Subsecretaría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada evidencias que pues implican a Emilio Cebadúa y a Luis Videgaray en estos supuestos ilícitos relacionados con la estafa maestra. Por lo tanto, van a empezar una negociación de una figura legal que le ha llamado híbrida entre testigo colaborador y el criterio de oportunidad, con el objetivo de que se cancele la orden de aprehensión. Estaremos al pendiente de cómo va esto para también entrar a los detalles de pues todo lo que implique y la nueva negociación que puede existir entre Rosario Robles y la Fiscalía si es que se concreta. En tanto, en Washington, otra detenida, Jessica Johanna, a quien te muestro en pantalla en este momento. Ella es hija de El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Ella fue detenida, ya lleva meses detenida. Ella se declaró culpable ante una corte federal del Distrito de Columbia. Ella está acusada de 5 delitos por involucramiento en transacciones o también por tratos relacionados con propiedades de una persona extranjera, designada en la lista negra del Departamento del Tesoro. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues a unos días de que inicie el juicio en su contra, de hecho programado para finales de este marzo, la Fiscalía y la defensa de Jessica informaron al juez del caso que pues no es necesario que se empiece un juicio, que ella cambió su declaración de culpabilidad. Ella se ha declarado culpable, por lo tanto se está en espera de la fecha de la audiencia para pues hacer ya oficial el cambio de la declaración, audiencia que probablemente se concrete el próximo viernes.
hay que estar al tanto de la fecha que confirmen las autoridades. Recordemos, ella fue detenida el 26 de febrero tras salir de la audiencia de detención de su hermano. Otro detenido en la colonia La Estancia, esto en Zapopan, Jalisco, ha sido detenido. Te presento a Juan Manuel Abu Zaid, alias el árabe, alias el escorpión, alias el hermano, alias el nene, considerado por las autoridades como pieza clave de lavado de dinero y tráfico de drogas del cártel Jalisco Nueva Generación. De hecho, él se encuentra en la lista de narcotraficantes de alto nivel, una lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La Fiscalía General de la República ha informado que lo detuvieron elementos de la Policía Federal Ministerial, que le hicieron una certificación médica, una revisión médica, todo en el contexto también del COVID-19, que lo trasladaron a la Ciudad de México para que ya sea puesto a disposición de la autoridad federal. Y también, de acuerdo con enlaces de hechos por la misma autoridad y trabajos de investigación, informaron que está probablemente relacionado con un grupo delictivo en el que presuntamente es responsable de lavado de dinero y tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Te voy a mostrar una serie de imágenes de lo que ocurrió en Sinaloa. Imágenes impresionantes. ¿Qué ocurrió aquí? Bueno, esto sucedió la madrugada de ayer, en Mocorito, Sinaloa, en la sindicatura de Pericos. Según reportes periodísticos, se trató de un enfrentamiento entre grupos delictivos. Un enfrentamiento ocurrido ayer a las 2 de la madrugada. Testigos aseguran, de hecho, que las balaceras tardaron al menos 3 horas y fue hasta las 5 de la mañana cuando vieron policías movilizándose en la zona, en donde fueron encontradas al menos 3 camionetas calcinadas y también vehículos abandonados. Lo que ha llamado la atención por la magnitud del enfrentamiento es que no hubo reportes de personas lesionadas ni de personas abatidas, en lo que pues parece se trata de un enfrentamiento. De hecho, sí fueron enfrentamientos. Sí, eso sí lo han confirmado las mismas autoridades. No hay reporte, mucho menos, de detenidos. Los reportes oficiales, lo que han informado las autoridades, en este caso, en específico la Dirección de Seguridad Pública Municipal del municipio de Mocorito, es que pues, fue confirmado el hallazgo de las 3 camionetas calcinadas y que hubo en efecto enfrentamientos con decenas de cartuchos percutidos encontrados en la zona. Después de estos acontecimientos, en un municipio cercano, en Culiacán, en la sindicatura de Tepuche, fueron encontrados 2 cuerpos con alrededor de 50 disparos. Sin embargo, las autoridades no han informado de alguna relación entre estos acontecimientos. Te comparto un video de cómo se vivió justo esta madrugada con incendio de vehículos en Mocorito, en donde pues tal parece que las autoridades no tienen algún reporte de qué hay detrás de estos enfrentamientos. Nos vemos al rato, vemos el video ahorita y nos vemos al rato 10:30 de la noche en este canal. No olvides, como siempre, reventar el botón de like y suscribirte si eres nuevo en el Caporal. Veamos.